Bien, saludos cordiales, estimados estudiantes. Entonces, como siempre, el rótulo de identificación. Te recuerdo que estás ubicado en el curso de Química de tercer grado. Siendo hoy, acá hay un pequeño detalle, ¿no? Hoy día no es viernes, hoy día es precisamente miércoles. Bueno, vamos a arreglar ese detalle. Esta es la clase que corresponde, que es la número 2 en su sesión A. Pero un poquito de paciencia para arreglar el detalle del rótulo de identificación. Nomás te pido un poquito de paciencia. Ajá. Entonces, tenemos un pequeño detalle aquí, puesto que hoy día es miércoles. Ya. Bien, vamos con las otras láminas. Un poquito de paciencia, por favor. De verdad que es un detalle que se me pasó por alto. Muy bien. Ahora, gracias por tu paciencia. Ya hemos corregido, pues como te estoy diciendo, se ha hecho la corrección. Hoy día es miércoles 23 de julio. La clase programada para el día de hoy es la número 12. Por esa razón estás viendo aquí clase número 12, sesión A. Un tema bastante interesante, bastante completo también, se llama estequiometría. Ya de ello habíamos hecho una pequeña introducción. ¿Te recuerdas que siempre que teníamos una reacción química habíamos que balancear, ¿no? Estábamos pendientes justamente con balancear, a modo de que se pudiera cumplir de forma equilibrada la ley de la conservación de la masa formulada por Lavoisier. En esa ley de la formación de la masa, te recuerda que colocábamos unos coeficientes con la cual nosotros balanceamos el equilibrio de átomos tanto para los reactantes como para los productos. ¿Te recuerdas de eso? Vamos aquí a explicar un poquito más o menos de esta manera. Para ello vamos a utilizar el plumón de este, el plumón de PowerPoint. Me resulta un poco más estable para mí. Bueno, teníamos lo siguiente. Tomemos una reacción química cualquiera. Vamos a tomar la reacción química que se conoce con el nombre de composición, síntesis también habíamos dicho, o adición. Esa se caracteriza porque teníamos en la parte izquierda, esto que está aquí, dos, podrían ser más, ¿no? Pero podemos empezar la idea principal indicando que, vamos a ver si lo puedo cambiar. Claro que lo puedo cambiar. Borro aquí y acá. Claro, te estaba indicando que podíamos fijar la idea justamente con dos reactantes, pero pueden ser más de dos reactantes. Lo realmente característico es que en el producto había una sola sustancia, pues un solo compuesto, ¿ves? De esa manera. Entonces, esto es lo que se conoce como la composición, ¿no? Entonces, nosotros en el objeto de balancear, colocábamos unos coeficientes para que se balanceara. Y de esa manera manteníamos el balance entre la ecuación química, que era una reacción química. Bueno, esos coeficientes que colocamos pertenecen a unas leyes ponderadas que se llama estequiometría. Entonces, eso se denominan los coeficientes estequiométricos. ¿Oíste? Mira, y eso es lo que vamos a estudiar hoy día, estequiometría. O sea que el nombre de los coeficientes eran coeficientes estequiométricos. Ahora, ya de alguna manera lo estábamos estudiando. Existen otras leyes que son importantes hacerlas, porque la idea de la estequiometría es precisamente la proporción que deben tener las sustancias con el objeto de garantizar la reacción química. ¿Me estás entendiendo? ¿No? Es la proporción de las sustancias que se deben colocar.
Un ejemplo de ello, no sé si te recuerdas cuando esto se lo debemos a Lavoisier, cuando teníamos el agua. Ah, bueno, el agua es hidrógeno. Muy bien. Sí, pero tendríamos dos moléculas de hidrógeno. Esta es la proporción adecuada. Mira, alguien está entrando. Ok. Y oxígeno, ¿ves? ¿Te recuerdas? Esta es una ecuación muy estudiada por justamente Lavoisier. Teníamos esta que es el agua. Entonces decíamos, bueno, ok, ahí se va a formar una molécula de agua. No hay problema en ese sentido. Garantizábamos la formación de la molécula de agua. Aquí está. Ujú. Pero me daba cuenta de que no estaba balanceada. Justamente para que estuviese balanceada, mira, había que colocar un 2 aquí para tener las dos moléculas de oxígeno. Mira, aquí tenemos las dos de oxígeno con estas dos de oxígeno que están acá. Muy bien. Pero había 4 de hidrógeno para solventar la situación. Hacíamos así. Ahora sí, tenemos una ecuación balanceada. Hemos incorporado allí este coeficiente que se llaman los coeficientes estequiométricos. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, la proporción justa para garantizar la reacción. De eso se trata la estequiometría. O sea que tú podrías decir que un elemento básico para el estudio de la estequiometría significaría el balanceo. Claro, principalmente el balanceo está allí. Entonces, con esto se completa, digamos, un estudio más riguroso acerca de las reacciones químicas. Entonces, vamos a seguir, ya más o menos tienes una idea de la estequiometría. En algunas academias siempre te dicen que la estequiometría y le hacen alguna comparación con el hecho de realizar arroz, pues. Bueno, usted va a hacer, su mamá va a hacer su arroz y entonces dése cuenta de que aparte de tener los elementos necesarios para hacer el arroz, ejemplo, tienes que tener el agua, el arroz y la sal. Ok, aparte de saber eso, ¿no? De tener los elementos, se debe tener conocimiento preciso de las proporciones de cada uno de esos elementos a fin de que el arroz quede cocinado de forma correcta. Bueno, esa es la estequiometría. Buscar los elementos, las proporciones adecuadas de los elementos para garantizar la reacción química. Entonces, que esto es muy importante porque la estequiometría unido con el balance, pues entonces formarían ya la reacción completa. Quiero recordarte que el balanceo es parte de la estequiometría. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle forma, vamos a darle ya conocimiento formal. Alguien me está escribiendo en el chat, me está diciendo, muy buenos días, Ronaldo Palcao. Muy bien, aquí estamos. Les recuerdo, estimados estudiantes, que esta es la última semana. Si se quiere, este es el último tema que vamos a estudiar. Aparte de estudiar, de que es el último tema que vamos a estudiar, esta misma semana nos corresponde realizar nuestro examen final y concluir con el ciclo. Muy atento a esto. Esta semana se concluye con el ciclo. Con lo cual te quiero indicar que para el día viernes tenemos nuestro examen final. Realizamos una hora de clase de repaso y una vez que finalicemos el repaso, pues entonces en forma inmediata pasamos a realizar nuestro examen final. Hoy día, como te estaba indicando, sería nuestra última clase. Ahora bien, ¿qué es la estequiometría? En su forma formal vamos a seguir la orientación de nuestra separata. Es la parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre las distintas sustancias que participan en la reacción. ¿Vistes? Relaciones cuantitativas. Cuando te hablo de las relaciones cuantitativas, estamos buscando las proporciones de las sustancias a fin de garantizar la reacción química. Eso vamos a escribirlo, verdad que me parece que es importante que lo escriba, ya que te permite ayudar. Son proporciones justas, o si se quiere, proporciones adecuadas. Mejor utilicemos proporciones adecuadas para garantizar. Vamos, entonces quiero, pues aquí, exacto, para garantizar la reacción química. Aquí estamos.
en esto es de las relaciones cuantitativas, pues de eso se trata el asunto. Mira, de eso se trata el asunto. Muy bien, entonces cuando estén hablando de las relaciones cuantitativas entre las distintas sustancias que participan en una relación, bueno, lo que queremos es buscar proporciones adecuadas en las sustancias, proporciones adecuadas para garantizar, bueno, vamos entonces, no se entiende muy bien, ¿no? Proporciones adecuadas, creo que se hace necesario proporciones adecuadas en los reactantes. Así estamos. Exactamente, ahora sí se entiende mejor. Muy bien. Ahora sí, mira, esa es la idea. Proporciones adecuadas en los reactantes para garantizar la reacción química. Eso es. Estas relaciones están gobernadas por ciertas leyes, es lo que vamos a estudiar. ¿Cuáles son esas leyes? Muy interesante. A esas leyes le llamamos leyes ponderadas. Ponderales. Mira, ponderales. Son ponderales porque, como te estaba diciendo antes, vienen relacionadas con las proporciones que deben tener los reactantes, ¿oíste? Con las proporciones. Entonces, la primera de ellas se llama la ley de la conservación de la avanza, eh, enunciada o formulada por el químico francés Lavoisier. Y entonces él nos dice lo siguiente: en toda reacción química, la suma de las masas de los reactantes es igual a la suma de las masas de los productos. Un ejemplo de ella. Bien, vamos entonces aquí. Quiero aquí colocar, básicamente, la ley lo que nos dice lo siguiente. Ponemos así como suma, utilizamos este símbolo matemático. Ya tú sabes que ya debes tener conocimiento de este símbolo. Este es el símbolo sigma que nos indica la suma. La suma justamente de las masas de los reactantes, ¿oíste? Debe coincidir con la suma de las masas de los productos. Esto es lo que nos indica la ley. Ya de alguna manera. Por eso es que se hace necesario, mira, aquí. Se ha escogido para esto justamente los experimentos que hacía Lavoisier. Te recuerdo que Lavoisier fue el que estudió por completo la reacción química, esa reacción que se llama composición. Quiero acá hacerlo y lo voy a hacer con el colorcito rojo. Mira, justamente él estudió esta composición del agua. Porque ya te había dicho en videos anteriores, ¿no? De que sobre todo en el caso de los griegos, ¿no? Los padres de la filosofía, ellos habían indicado de que evidentemente el agua era una sustancia. Entonces Lavoisier demuestra, no, el agua no es una sustancia. El agua no es una sustancia simple. Bueno, ellos pensaban que era una sustancia simple. No, el agua no es una sustancia simple, sino el agua es una sustancia compuesta, es una sustancia compuesta que resulta de la composición de dos elementos, que son el hidrógeno y el oxígeno, en su debida proporción. Aquí está. Ahora, date cuenta, cuando yo te digo en su debida proporción, te recuerda que nosotros hacíamos un análisis en relación a sus átomos, ¿no? Bueno, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay aquí? Bueno, aquí hay 2 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos de oxígeno? Tenemos 2. Fíjate la proporción que debe tener. Justo cuando tú tengas esta proporción, pues entonces tendrás la molécula de agua. Y está formando 2 moléculas de agua. También es importante recordar cuando estábamos analizando los estados de oxidación, bueno, sí, en este primer tema yo te había dicho la masa atómica, ¿no? Que la representábamos por el número de Avogadro. ¿Ves? En ese caso habíamos hablado de 12 UMA, 1 UMA, 16 UMA, 14 UMA. ¿Te recuerdas que era la escala adecuada para medir en ese nivel? ¿Cuál nivel? En el nivel microscópico. Sin embargo, teníamos alguna recomendación de la IUPAC. La IUPAC dice, mira, los estudiantes no los pongas a memorizar todo eso. Claro, evidentemente no es bueno memorizarlo, pero sí, entonces vamos a darle la información, es decir, la masa atómica. Esta masa atómica aparece reflejada en nuestra tabla periódica como el peso atómico. Ya tú sabes que hay una diferencia sustancial en lo que es la masa atómica con relación al peso. Una de esas diferencias nos da la física, nos ilumina en ese sentido. La masa corresponde a la dimensión con la cual yo estoy mirando la materia.
Entonces, podemos decir que es la cantidad de materia que se tiene en un objeto y que obviamente eso ocupa un lugar en el espacio. A eso le llamamos masa. Ahora, la fuerza con que es atraída al centro de la Tierra se conoce con el nombre de peso en la física newtoniana. En la física newtoniana, porque el peso o esa idea de fuerza en la física de Einstein cambia, porque ya es una propiedad del espacio que se curva, más no es una fuerza de atracción. Bueno, pero nosotros nos vamos a quedar con la física de Newton, que es una fuerza. La vamos a entender de esa manera como una fuerza de atracción. Entonces, lo que te quiero dar, que estas son las medidas de escala, justamente cuando estamos analizando en el nivel microscópico. Y de hecho, date cuenta que estas son las que hay que saber. Mira, Chong, el famoso Chong, la masa atómica. Bueno, recuerda que la masa atómica es equivalente al peso atómico, haciendo, digamos, bueno, haciendo algunos ajustes, ¿oíste? Tratando de unificar algunos criterios, pero realmente debería de denominarse masa atómica, no peso atómico. Pero bueno, quedó como masa atómica. Entonces la masa atómica del carbono es 12 UMA, la de hidrógeno 1 UMA, la del oxígeno 16 y la del nitrógeno 14. Entonces atento, por favor. El hidrógeno es 1, ¿no? Multiplicado por este subíndice sería 2 y multiplicado por el coeficiente estequiométrico 4, porque 2 por 2 son 4, más la masa atómica, entonces eso daría 4 gramos. Una equivalencia de gramos, por bien otra vez haciendo abuso de la nomenclatura, pero esa es la idea, pues. Una vez que uno lo multiplicamos por el número de Avogadro, pues tenemos una equivalencia en gramos. Aquí lo tienes, 4 gramos. De igual manera podría ser para el oxígeno. ¿Cuánto tienes el oxígeno? Sabes que es 16 multiplicado por 2 son 32. Entonces, en los reactantes, ¿cuál es la cantidad de masa que tendrías? 36 gramos. Esa misma cantidad de masa debes tener justamente en el producto. En el producto analizamos de esta manera. Quiero que veas el producto, lo vamos a hacer por acá. Por favor, atentos, vamos a explicarlo bien. Entonces vamos a tener, yo te había dicho que para nosotros hemos ubicado la masa atómica ponderada. Ajá, ¿por qué ponderada? Bueno, estamos hablando porque en este caso estamos hablando de ponderada porque, atento, he dicho que es ponderada de la siguiente forma. Le hemos denominado ponderada a moléculas, a sustancias compuestas. En este caso, vamos a determinar la masa ponderada justamente del agua. Muy bien. ¿Cuánto es la masa ponderada? Mira, del agua. Bueno, la masa ponderada del agua va a constituir la suma de ellas. Entonces aquí tenemos un 2 que estaría multiplicado por la masa del hidrógeno. ¿Cuánto vale la masa de hidrógeno? Mira, esto tienes que sabértelo al toque. 1 gramo. Muy bien, aquí está. Más la masa del oxígeno. ¿Cuánto es la masa del oxígeno? La masa del oxígeno sería 16. Todo esto en unidades de UMA. ¿Estamos hablando de cuánto? Estamos hablando de 18. Muy bien. O sea que la masa atómica del agua sería 18 UMA o 18. Cuando lo multipliques por 2, 18 por 2 tendría 36. Y en efecto se cumple que la masa de los reactantes coincide con la masa de los productos. Eso es lo que siempre hacemos. Pero, atento, para determinar justamente la masa de la sustancia, entonces se hace necesario conocer las masas atómicas de cada uno de los elementos que participan en la reacción química. ¿Ves? Mira, estoy haciendo bastante detallado, bastante detallado, porque solamente vamos a tener oportunidad de ver las leyes nada más, las leyes. Pero una vez que tengas el conocimiento firme de esas leyes, puedes realizar ejercicio. Bien, entonces vamos a dejar unos breves minutos para que tomes en consideración todos los temas que hemos emitido hasta este momento.
Bien, entonces vamos a ver otra ley ponderada, pero esta es interesante, ¿no? Había que aclarar en esta oportunidad de que la ley de la conservación de la masa es formulada por Lavoisier, Antoniette Lavoisier, y justamente corresponde a esta idea. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que la suma de las masas de los reactantes es igual a la suma de las masas de los productos. No es lo mismo que los números que estás colocando aquí. Estos números ya tienen un nombre, ya no se llaman coeficientes nomás a seca, no, ahora se denominan coeficientes estequiométricos. Esto que está aquí. El balanceo es precisamente una parte fundamental de la estequiometría. Alguien está escribiendo por acá, vamos a ver qué nos indica. Profesor, copió todo, eso es solo una parte. Exactamente, copié todo, exactamente. Todo. Muy bien, ya vamos a agregar de que lo has copiado. Borro esto, espero que lo hayas copiado, que con mucho cariño te lo he colocado. Mira, proporciones adecuadas en los reactantes para garantizar la reacción química. Recuérdate eso, estequiometría. No es necesario, oye bien, no es necesario que sepas nada más la cantidad de productos. Por ejemplo, si vas a hacer el arroz, te pongo el ejemplo del arroz. Ajá, tu mamá va a hacer el arroz o tú mismo, que si tienes conocimiento de cocina, vas a hacer el arroz. Ok, tú dices, bueno, para el arroz necesito agua, bueno, básico, un arroz básico. Necesito agua, sal y arroz. Listo, ¿con eso puedes hacer el arroz? No. Entonces tú podrías decir, bueno, ya sé, profesor, porque es que necesito fuego para cocinarlo. Entonces necesito agua, arroz, entonces necesito agua, arroz, sal y fuego. Y listo, ¿se hizo el arroz de arte mágico? No. Se requieren para ello proporciones. Proporción del arroz, de tal arroz, necesito tanto de agua, tanto de sal. Y debo cocinarlo tantos minutos. ¿Me estás entendiendo? Hay unas proporciones con la cual garantiza de que entonces el producto final sea un arroz cocido listo para consumirlo de consumo humano. Entonces eso es lo que trata la estequiometría. ¿Ves? No te olvides, la estequiometría trata de eso, proporciones adecuadas de los reactantes para garantizar la reacción. Esa es la idea. Entonces borramos aquí, borramos acá y siempre empezamos con el agua porque, como te dije anteriormente, ahorita mismo estaba discutiendo con mi esposa, que ella da filosofía, y le digo, bueno, la filosofía de los griegos a mí no me gusta mucho porque ellos siempre, claro, estaban en ese afán de descubrir las cosas, eh, de darle conocimiento, un conocimiento de causa sobre lo que estaban ellos observando. Bueno, y entonces ellos pensaban que el agua era una sustancia simple, por eso que le decían elemento. Recuerda que los elementos son iguales a sustancias simples y ya te estás dando cuenta que el agua no es una sustancia simple, el agua es una sustancia compuesta y la sustancia compuesta la denominamos molécula, porque los elementos serían el hidrógeno y el oxígeno. Y esto es una reacción química denominada, muy bien, composición. Ya pues, entonces vamos a seguir con las leyes. Recuerda, vamos a seguir, ya hemos visto la primera, se llama la ley de la conservación de la masa de Antoine Lavoisier. Pasamos a otra. Para ello, voy a borrar aquí, voy a borrar acá, muy bien, y voy a continuar. Alguien está escribiendo, vamos a ver qué proporciona, qué nos interesa. Nos dice, profesor, estaba copiando. Bueno, discúlpame, no pensaba, vamos a ir hacia atrás. No te preocupes. Regresamos la lámina para que termines de copiar. Aquí está. Disculpa. Recuerda que, espero que aquí arriba sí ya lo hayas copiado, ¿no? Ahí. Vamos a dejar unos breves minutos para que termines de copiar. Recuerda. Otro dato importante, estimado estudiante. El portafolio debe ser entregado esta semana, lo más tardar hasta las 12 de la noche del próximo domingo. Hasta ahí te espero. Si lo entregas el lunes, no vale. No vale el lunes. La oportunidad de entregar tu portafolio es hasta el domingo. 12 de la noche es lo máximo que te puedo esperar. Así que atento a esa advertencia. No digamos advertencia, sino a esa consideración. Atento hacia esa consideración. Tenlo como un memorando. Tenlo presente. Ya pues, vamos a dejar porque... Por eso es que
yo siempre doy un tiempo prudente para que copies, porque me interesa que justo cuando estés explicando, mmm, dediques toda la concentración posible a la explicación. Ya pues. Bien, ahora sí, espero que hayas tomado todo en consideración. Me estás escribiendo por el chat y me indica, vamos, wow, pero esto era que antes era que ahora están súper sensibles, ¿eh? Bueno, vamos aquí que no lo, aquí, ahora sí. Listo, listo, profesor. Ah, bueno, ya está listo. Ya mandó el mensaje, hemos recibido el feedback, lo que es lo mismo en la retroalimentación. Vamos a seguir avanzando entonces. Recuerda que esto se hace bastante característico acá en Perú. Chong, aquí en Perú nos gusta que te aprendas las cosas de memoria. Realmente no, bueno, está bien, está mal, es un ejercicio de memoria que se considera, bueno, eso está bien, eso está bien. Pero más allá de aprenderte las cosas de memoria, yo estaría más interesado en un asunto de competencia instrumental, que sepas utilizar la información inteligentemente. ¿Viste? Pero bueno, haciendo las dos cosas combinadas. ¿Cuáles son las dos cosas? La memoria combinada con el dominio o la competencia instrumental de la información, que es el uso inteligente de la misma. Mira, eso serían dos herramientas clave para el éxito. Memoria y competencia instrumental. Ahora bien,
Vamos con otra que mira, efectivamente la segunda ley, acá la segunda ley se llama la ley de las proporciones fijas. Justamente otro químico francés, Proust, ¿ves? Él nos indica lo siguiente: cuando dos sustancias reaccionan entre sí, lo hacen en cantidades de pesos que son fijas. Obvio que aquí estamos utilizando un uso indiscriminado del término peso, porque realmente sería la masa atómica. Pero bueno, en nuestra eh, tabla periódica queda configurado como peso. Bien, aclarado eso, te lo voy a explicar justamente con la molécula del agua. Observemos la primera observación. En esta primera observación, mira, mira, mira. En esta primera observación tenemos las cantidades adecuadas. Ya sabemos que es 4, 32 y 36. Ahí los tienes. Digamos, estas son las proporciones adecuadas. Aquí está, proporciones adecuadas. Ya hemos determinado cuáles son las proporciones adecuadas. Cuando digo adecuadas son las proporciones exactas, pues. Aquí tenemos algún error, exactamente. Proporciones adecuadas. O sea, entre paréntesis, las exactas. ¿Y dónde conseguimos esas proporciones adecuadas? Obviamente después de haber realizado el proceso de balancear. Fíjate lo importante que es tener el balanceo. Muy bien. Ahora, estas proporciones adecuadas, podemos tener referencia de ellas o las proporciones de ellas. Ah, oye, pero entonces, profesor, dice proporciones adecuadas con las proporciones de ella. Ah, sí, te estoy confundiendo. Entonces, mejor vamos a cambiar esta idea y pongamos cantidades adecuadas. Ya está bien. Cantidades adecuadas. Exactamente. Ahora sí tenemos la idea adecuada. Con las cantidades adecuadas, nosotros podemos entonces que la reacción va a ocurrir en sus proporciones también. Ah, observa. La cantidad adecuada es tener 4 moléculas de hidrógeno, mira, 4 gramos de hidrógeno con 32 gramos de oxígeno. Pero entonces imagínate que yo agarre esto y lo divide entre 4. O sea, fíjate tú, 4 lo divido entre 4 es 1 gramo. 32 entre 4 serían 8 gramos. Ah, entonces aquí de qué estamos acá? Aquí estamos hablando de la proporción de 1/4. Pongamos esto de ejemplo. Mira, mira, aquí estamos hablando proporciones. Entonces aquí proporción de 1/4. Vamos a dejarlo eso también, lo vamos a poner proporción. Por eso que te dije, mejor poner ya cantidades adecuadas y aquí en proporción. Proporción de 1/4. Vamos a poner 1/4 de esta manera. Yo sé que tú lo entiendes. Proporción de 1/4. Es decir, todas las cantidades las he dividido entre 4. Mira, observa por favor. 4 entre 4 es a 1. 32 entre 4 a 8. Entonces, aquí me voy a detener. En los reactantes, ¿cuánta masa hay? 8. En los productos debo tener 8. Evidentemente, mira, 36 entre 4, 9. 8 más 1, 9. Ah, por eso es que hice la distinción entre cantidad adecuada con sus proporciones. Eso se mantiene, estudiante, eso se mantiene, bien sea de sus cantidades, bien sea múltiplos de sus cantidades adecuadas o submúltiplos. ¿Me estás entendiendo? Oye, bien, de las cantidades adecuadas lo voy aquí a utilizar de un color rojo para que me entiendas. De las cantidades adecuadas yo puedo subir. Ah, profe, pero si subes, estás buscando los múltiplos de las cantidades adecuadas. Correcto. Pero también puedo bajar. Observa, mira, mira, puedo bajar. ¿Ves? Mejor lo hago de esta forma. Para que lo entiendas. Control Z. Bueno, menos mal. Ok. Control Z. Te dije que lo iba a hacer de esta manera. De las cantidades, vamos a poner acá, yo puedo subir. Con lo cual estaría yo aquí analizando los múltiplos. Vamos a ponerlo acá. Mira, me interesa que lo aprendas bien y lo voy a utilizar con el color rojo. Entonces aquí estamos analizando sus múltiplos. Pero de ese mismo modo vamos entonces a analizar
hacia abajo. Ah, profesor, pero si lo analizo hacia abajo, no estaría analizando sus múltiplos, sino los submúltiplos. Muy bien, vamos a escribirlo para que lo entiendas. Entonces, hacia abajo se denominan submúltiplos. Muy bien. Muy bien. Entonces, volvamos a la idea. Tengo las cantidades adecuadas. ¿Cuáles son las cantidades adecuadas? Las exactas. De esas cantidades adecuadas yo puedo tener múltiplos y también puedo tener submúltiplos. En igual proporción, atento, en igual proporción de todas las sustancias que participan en la reacción. Entonces, tanto para los múltiplos como submúltiplos, en iguales proporciones, se garantiza la reacción. Esto es lo que lo dice Brough. En este caso, analicé submúltiplos. Submúltiplos, es decir, tomé un cuarto. De la exacta la dividí entre 4, me dio 1. De la exacta la dividí entre 4, me dio 8. De la exacta la dividí entre 4, me dio 9. Ah, a eso le llamamos proporciones. Tomando como referencia las exactas, tomamos las proporciones. Y déjame decirte, las proporciones de las proporciones también son válidas. Interesante, ¿no? Claro, porque una proporción de una proporción te va a dar una proporción más pequeña o más grande. Entonces, también es válido. ¿Oíste? Por ejemplo, observa la siguiente. Ahora voy a tomar como referencia no a la exacta, sino a la proporción. A la proporción le voy a multiplicar por 3. En este caso sería la proporción de la proporción. Vamos aquí. La multiplico por 3, entonces, ¿te da cuánto? Te está dando entonces 3, ¿no? Porque estoy multiplicando por 3. Mira, estoy multiplicando por 3. 1 por 3, 3. Ahora, 8 por 3, 24. Muy bien, cuando tú sumas de los reactantes, ¿te da cuánto? 27. Atento, ¿cuánto debe dar en los productos? 27. Evidentemente es 27 porque cuando multiplicas por 3, te da 27. No te olvides, esto que estoy haciendo aquí no es más que la proporción de las proporciones. Ahí ponemos. Mira, también se cumple. Quiero llevar, vamos, en este sentido lo voy a eliminar porque quiero ponerlo en negro. Y justo las proporciones de la proporción también es válida. Esto es una proporción de proporción. Proporción de proporción. Claro, porque estoy tomando como referencia la proporción. Óyeme bien, la proporción. Esta es la proporción de la cantidad exacta. Y sobre esta proporción vuelvo a realizar otra proporción. Mira, entonces es lo que se está cumpliendo. Proporción de proporción. Multiplicado por 3, acá he multiplicado con 24, 27, que es exactamente lo mismo que haber multiplicado 3 por los productos. Pero aquí se hace algo muy interesante para finalizar esta ley. Esta ley introduce dos elementos teóricos de considerable importancia, que sería, los voy a destacar aquí para que lo sepas, este RL, mira, y este RE. Ajá, ¿qué es eso, profesor? Bueno, vamos aquí a colocarlo y lo vamos a decir lo siguiente. R.E mayúscula, ajá, lo vamos a considerar como reactivo exacto. Y R.L le vamos a considerar como reactivo limitado. Corrijo, el E no es exacto, sino reactivo en exceso. No sé por qué me puse exacto. Entonces vamos a poner esto en color blanco, de tal manera de que se aprecie con mayor efectividad. Aparecen estos dos conceptos importantes. Realmente, justamente esta vez, aparecen estos dos conceptos. Reactivo exceso y el reactivo limitado.
Los dos casos anteriores que hemos analizado, que es la proporción de un cuarto y la proporción de proporción, no hay problema porque los valores están exactos. No hay ningún. Pero atento a esto. Aquí tienes 2, aquí tienes 18. Pareciera que esto es una proporción de proporción. Si yo dijera que una proporción de proporción, atento por favor, sería como la multiplicación de 2, ¿no? 2 por 1, 2, no hay problema. Pero 2 por 8, bacán, serían 16. Mira, aquí vamos a poner, wow, 16 fuera lo exacto. Entonces, tendríamos 2 y 16. Estaría en una proporción de proporción, pero me has colocado un 18. Bien, entonces aquí viene el concepto, reactivo en exceso y reactivo limitado. El reactivo en exceso es aquel que está más allá de la proporción que estoy analizando. Porque la referencia de estudio, siempre la referencia de estudio, eso lo vamos a aclarar con este color rojo, que quiero que lo veas conmigo, siempre la referencia se va a analizar es precisamente con el reactivo limitante. ¿Quién es el reactivo limitante? El que está en su justa proporción. ¿Quién está en su justa proporción? En su justa proporción está el hidrógeno. Porque ya tú de ahí puedes deducir, bueno, aquí la proporción es 2. Aquí, mira, en su justa. Aquí la proporción de la proporción es 2. 2 con esta proporción. Este está en exceso, porque aquí debería ser 16 y me tienes 18. Tu pregunta sería, bueno, ¿la reacción ocurre o no ocurre? No, la reacción va a ocurrir, pero conservando. Mire, 16 más 2 serían 18. ¿Y los otros dos, profesor, la ley de conservación de la masa? Exactamente, los otros dos se deja aquí, se escribe. Hay 2 gramos de oxígeno que está en exceso, porque el oxígeno es quien tiene el exceso. Atento, por favor, la reacción va a ocurrir justamente con el reactivo limitado. No te olvides de eso. Por esa razón, observemos el de abajo, por favor. Cuando estás observando el de abajo, ahí tenemos. Mira, ya lo que quedan son unos breves segundos para finalizar, así que continuamos con esta idea en la próxima lámina. ¿Oíste? Y atento a la desconexión, porque va a ocurrir la desconexión. Ya pues.